Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy tenemos invitado especial para hablar del nuevo periodismo. Primero voy a presentar al equipo estratégico de la agencia que me acompaña el día de hoy, como los veo. Primero veo a Jorge Miguel. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Yo soy Jorge Gastón Matamoros, maestro en docencia y ex columnista en Tribuna de Querétaro. Y estoy muy contento de estar con ustedes. Otro hashtag Martes Marquetoso. Y pues bueno, a darle, ¿verdad? ¿Qué le dicen? Dices a darle como Sergio Andrade en la serie. Por eso deben obedecer. Qué triste. Y por otro lado veo a Luis González. ¿Cómo estás, mi negro? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Luis González, director de Business Growth, Trix, Miguel, Vic, mucho gusto. Reportando en vivo y en directo desde la hermosa, bueno, no es ni tan hermosa ni es ciudad, desde el bello pueblo. Tampoco es un pueblo, sí es un pueblo, pero no es un pueblo mágico, es más bien como un pueblo fantasma, alrededor de Spring San Juan del Río Querétaro. Y si bien yo no soy maestro en docencia ni tengo experiencia en periodismo, soy el chismoso de la vecindad. Es el niño de los números. Y como lo comenté al inicio, hoy nos acompaña un invitado especial que es Víctor López Jaramillo. Bienvenido, Víctor, a este espacio We Are Podcast. Por favor, preséntate con nuestros podescuchas. Hola, soy Víctor López Jaramillo. Mi historia es un poco compleja. Nací en San Juan del Río, Querétaro. Me crié en San José Iturbide, Guanajuato. Pero en realidad toda mi vida profesional y universitaria ha sido en la ciudad de Querétaro, en el punto intermedio. Ahí estudié periodismo. Originalmente, como muchos, quería ser abogado o ingeniero, pero la fila para sacar la ficha en la universidad estaba muy larga. La de periodismo entonces estaba muy cortita, solo 4 personas, y en esa me formé. Y es una decisión de la que no me arrepiento desde entonces. Soy periodista. También quería ser historiador y escritor. Es algo cercano. Estudié periodismo, después estudié sociología. Ya en lo que corresponde a estudios universitarios, hice una especialidad en partidos políticos y después hice los estudios de maestría en comunicación en la UNAM en un convenio con la UAC. Profesionalmente, desde los 7 años escribo en periódicos, El Nuevo Amanecer de Querétaro. Ahí empecé mi carrera periodística. Después tuve la fortuna de escribir el primer reportaje del semanario Tribuna, bueno, entonces quincenario Tribuna, entonces se llama Tribuna Universitaria. Después anduve deambulando por agencias informativas, de síntesis, de análisis político. Trabajé en un gobierno municipal en San José Iturbide. Después regresé a La Reporteada. Por ahí anduve en medios, en Multimundo, que hoy es EXA. 2 breves pasos por Televisa, que bueno, en la Televisa local, hasta que regresé a la universidad, a Tribuna, y desde hace algunos años, ya no me acuerdo, Jorge todavía era muy jovencito, dirijo el semanario de la universidad, que ya no es semanario, que somos lo que vamos a hablar al rato, ¿no? Múltiples plataformas de comunicación, Tribuna de Querétaro. Y también colaboro semanalmente en el Universal, en la sección Querétaro, obviamente. Y doy clases, empecé en el Liceo, una universidad privada, y después ya empecé en la universidad también hace por lo menos 3 lustros, si no me equivoco. Muy bien, pues bienvenido, Víctor, como cada martes marquetoso, hashtag martes marquetoso. Yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y vamos a entrar en materia. Periodismo. El periodismo se ha ido modificando, como todas las fuentes o todos los medios se han ido transformando a plataformas digitales, y cada día somos mucho más consumidores de estas plataformas digitales, donde pasamos el tiempo haciendo consumo de contenidos de valor, ya sean informativos, de entretenimiento, etcétera. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido esta migración y cómo ves tú el periodismo actual? La migración es algo natural. El periodismo, a final de cuentas, es un hijo de la tecnología. Eso no lo podemos negar. Quien diga lo contrario, entonces no es periodista. Quizás sea escritor, pero no periodista. Voy a remontarme a unos siglos atrás. Sin la invención de la imprenta no habría periodismo. Sin la invención del telégrafo
modificó la forma de hacer periodismo. La invención de la fotografía modificó la forma de hacer los periódicos. La invención de la rotativa a gran escala modificó la forma de hacer periodismo. El teléfono, la radio y la televisión, todos han modificado el periodismo. Han provocado que evolucione. Entonces, Internet no podría ser la excepción. Es evidente que el periodismo tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando surgió la radio, dijeron el periodismo va a morir, no es necesario, los periódicos van a morir. Siguió la televisión, pasó lo mismo. Y ahora en realidad lo que estamos en una metamorfosis de ser muchos medios solo un producto impreso a ser un producto multiplataformas. Creo que ese es el futuro. Debemos entender que las audiencias, como dijo Gumersindo Lafuente, gurú del periodismo digital en español, exdirector del País, exdirector del Mundo. Las audiencias por primera vez controlan la agenda. Antes los medios dictaban agenda, estuvieras o no de acuerdo, pues al final de cuentas ellos dictaban. Hoy es al revés, hoy es ida y vuelta. Tanto los medios pueden imponer, los políticos pueden imponer, como la audiencia misma puede imponer agenda. Entonces estamos en esa disyuntiva. Muchos quizás no lo quieren reconocer, extrañan el viejo esquema, pero hay que adaptarse y tenemos que entender que el periodismo ha evolucionado, siempre está en constante evolución y bueno, y renegar de eso, bueno, sería renegar del mismo periodismo. Hoy mismo tuvimos una clase de herramientas periodísticas digitales, la materia que doy. Analizamos un texto que se llama Hackear el periodismo. ¿Qué significa hackear? Bueno, significa romper los viejos esquemas, romper esa vieja barrera y presentar nuevas ideas. ¿Cuáles? Bueno, pues esa es la gran discusión que teníamos y de hecho les dejé de tarea que viéramos 3 preguntas, ¿no? ¿Qué podemos aprender del modelo Starbucks cuando se reinventó en los 80s? Si nos va a reemplazar un algoritmo y cómo podemos hacer para llegar a nuevas audiencias. Eso es. A ver qué en la próxima clase, espero que lean el texto y no nomás se googleen y a ver, improvisen, pero esos son los retos que tenemos en el periodismo. Y al final de cuentas le dije, no tengamos miedo, al final de cuentas el periodismo siempre es estar reinventándose, nunca ha sido igual en más de, por lo menos en la época reciente, los últimos 200 años. Una amiga muy querida, Gaby, que es mi diseñadora, Jorge la conoció, los pleitos que nos echamos en la hora de diseñar, me regaló hace unos años una colección que editó el Newseum, ese museo de periodismo ya desaparecido por la pandemia, donde venían todas las portadas del New York Times de las Inauguration Days, de los días de toma de posesión de los presidentes, desde George Washington, hasta Obama. Y la verdad es que los periódicos se transformaron de manera. Antes eran un montón de letras tipo Matrix, que no se puede, o sea, no tienen titulares, no tienen fotos. Yo no encontré, después de casi un día leer en inglés muy despacio, encontré el cachito donde hablan de George Washington, hasta la de Obama, que es muy gráfica y que en realidad parece una página web, digo, porque tenemos que irnos a adaptar. Esa es la palabra, adaptarse o morir en el periodismo. Muchas gracias, Víctor. Ahora, me parece que una de las grandes amenazas del periodismo, como lo conocemos, y voy a amenazas desde una definición específica, es la cantidad de generadores de contenido que todos los días crecen. Como bien tú estabas comentando, nosotros coincidimos en que cada día nuestro consumidor, no nada más de información, sino de productos y servicios, es un consumidor mucho más activo, mucho más exigente, mucho más investigado, mucho más leído y que busca recibir justamente lo que está buscando y no está dispuesto a sacrificar ni información, ni producto, ni servicio, ni calidad, ni nada. Son usuarios sumamente participativos de lo que consumen y las elecciones que hacen al momento de generar una compra. Ahora veo que con existencias de plataformas como TikTok, que por ejemplo, hoy justo el miércoles pasado, este miércoles y el siguiente miércoles, hoy es miércoles 13 de septiembre para su referencia, pues escucha, estamos tomando unos cursos o certificaciones en TikTok para agencias y TikTok, ellos solitos no se definen como una red social. Ellos se definen como una plataforma de entretenimiento de contenido generado por el usuario, que perdón, pero desde la definición es una red social, ¿verdad? Porque ¿qué es una red social? Una plataforma de UGC, ¿verdad? Donde generas comunidad, pero ellos dicen que ellos no son una red social. Existen muchísimas posibilidades para un usuario normal
ya de generar una opinión y un contenido, y creo que de ahí se pueden crear malinformaciones o raíces mal investigadas del nuevo periodista, de fake news y demás. ¿Tú cómo ves que afecta todo este UGC y estos creadores de contenidos al periodismo? Es una, perdón, es una amenaza que no es nueva, no es de TikTok, que es cierto, la definición que ellos dicen es una red social, eso es Facebook también, donde el producto es el usuario. O sea, desde que uno cuenta sus tragedias, ya en vez de ver las telenovelas, vemos lo que está contando uno. Bueno, yo ya desde vemos las novelas personales de nuestros conocidos, sí, ¿no? Sí. Yo hace muchos años ya me guardo todo lo que me pasa, ya no, más bien, quien quiera saber de mi vida, unas chelas. Antes sí, yo, cuando empezó en el auge de las redes sociales, sí contaba todos. Todos. Era querido diario. Sí, era un diario público. Sí, claro, cañón. Hasta que, bueno, muchos descubrimos la trampa, ¿no? Creo que éramos el entretenimiento. Entonces, y no nos estaban pagando. Creo que la diferencia es que TikTok sí quiere pagar. Creo que por ahí va, no entiendo todavía la situación de la monetización que prometen, y creo que Twitter también paga, pero solo a Salinas Pliego, que tiene millones de seguidores, pues a él sí le conviene los retweets, bueno, repost, pero bueno, el producto es uno. ¿Cómo afecta? En el sentido de, si tenemos una competencia, tengo un amigo ingeniero que hace unos años fue un tuitero exitoso, muy seguido. Ya con el cambio de algoritmo y cambio de reglas de X, ya bajó. Pero se le decía, pues es que ¿para qué estoy en periodismo? Yo con mi celular hago lo mismo. Luego, no es lo mismo. O sea, una cosa es transmitir información y otra cosa es curar el contenido. Y creo que hacia donde tenemos que ir los periodistas, o los que estudiamos periodismo, es precisamente ser curadores de contenidos, y de hecho ahí sí, tenemos que crear una marca propia. De hecho, es lo que digo a mis alumnos. Yo sé que tienen sus redes sociales y cuentan su vida y se desahogan, pero o cambian y la vuelven profesional o abren una profesional, porque al final de cuentas, cuando vayan a pedir trabajo, van a buscar sus redes sociales y los van a buscar como marca. ¿Cuál es su marca? Yo sin querer hice mi marca, ¿no? Soy en Twitter @Viloja, así me conocen muchos. No me gusta, pero pues ya se quedó. El @Viloja es mi correo electrónico, es mi Twitter, donde quiera que voy, casi excepto TikTok, que me lo ganaron. Alguien de la República Checa o de Eslovaquia, no sé, se llama Viloja. Y bueno, no voy a ponerme como Belinda a pelear mi nombre, ¿no? Que peleó su nombre en Twitter, que ella era la única Belinda. Digo, no vamos a caer en eso, pero tenemos que crear, el periodista debe ser una marca creíble. Y la diferencia es, a ver, lo que yo te cuento es que ya está verificado. Es la ciencia de la verificación, fact-checking, que se va a poner de moda de nuevo por las elecciones. De hecho, me certifiqué por la el Knight Center de la Universidad de Texas, un curso hace 2 años y medio, un curso obviamente online. Yo creo van a sacar nuevos cursos. Creo que hacia allá va el periodismo. Vi es que no me acuerdo el nombre de un periodista alemán que dice que en el futuro, en realidad, ahorita los periodistas no tenemos una cédula para trabajar como lo hacen los abogados. O sea, un abogado para litigar debe tener una cédula. Los periodistas no la tenemos. Y de hecho, ¿por qué no? Porque atenta contra la libertad de expresión, porque cualquiera tiene derecho a usar los espacios para la libertad de expresión. Pero dice, pero en un futuro, ante esta ola de que cualquiera produce información, va a tener que haber una certificación de profesionales de la información. Y estos profesionales de la información tendrán que saber manejar y decir estos datos son verdaderos y estos datos son falsos. De hecho, yo comentaba en clase hace rato de un caso hace 10 o 11 años, no sé si Jorge se acuerde, en Twitter, que un usuario subió, encontró una zalea de un animal muerto, amarillo, subió y al fondo se veía un circo y dijo, en Querétaro hay un león tirado en la calle muerto, lo mató el circo. Y muchos lo retuitearon, la dieron por cierto, y luego llegó hasta medios nacionales y que decían que en Querétaro había un león muerto en la calle. Y no me acuerdo quién me escribió de la Ciudad de México, que me dijo, oye, en tu rancho matan, ¿cómo es posible que haya leones muertos? Y la verdad es que abriendo la foto en alta resolución, pues se veía claramente que era un lomito, era un perrito que habían ahí amarillito, pero alguien buscó el ángulo y un león, intencional o sin intención. Así es como se genera la desinformación. El periodista debe ser verificador de la información y un curador de contenidos. La bronca es cómo vamos a avanzar hacia allá.
estamos en la fase de ensayo y error en este momento, ¿no? Como decía la canción de Radio Futura, en el caos no hay error, estamos probando y ensayando, pero a final de cuentas lo que nos debe mantener es la técnica periodística y la ética periodística para distinguirlos de todos somos creadores, incluso de contenidos. También somos competencias de Netflix cuando contamos nuestros dramas. Todos somos creadores de contenido. Estoy de acuerdo. Jorge, ahí después, Luis, adelante, Jorge. Sí, justo este caso que comentaste del león de circo básicamente fue un facsímil del caso del monstruo de Mixcoac, ¿no? Que en su momento hubo mucho ruido aquí en, creo que la década de los 80 en la Ciudad de México. Y eso, algo que mencionas, es súper importante porque si bien todos podemos ser generadores de contenido y todos podemos ejercer de una u otra forma el oficio periodístico, creo que en estos momentos es donde, de la mano del fact-checking, tenemos el tema de la ética periodística, ¿no? Ahora ya es más que evidente cuál es la línea y cuál es la tendencia o la ideología de cada uno de los medios. Y creo que es algo saludable porque al final creo que esto nos ayuda a decir, ok, a este medio pues sí va de acuerdo a lo que yo pienso o a lo mejor puedo disentir, pero nos da un panorama más completo comparado con otras épocas que tenían la mano escondida, ¿no? Creo que el tema de la ética periodística también es algo súper fundamental ahora porque si bien todos podemos generar información, también es innegable que el hecho de que la existencia de las fake news, ¿no? Que en el periodo de Donald Trump y en el periodo que estamos viviendo actualmente en México es algo que abunda y que lo único que hacen es generar ruido. Nos afecta directamente en el sentido de que ya no sabemos a quién creerle, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para tratar de contrarrestar esto? Nosotros como periodistas, porque digo, me cuento yo porque pues, en algún momento ejercí, ¿no? Y sí es uno de los fundamentos del ejercicio de este oficio. Permíteme responder, Jorge, una cosa. Las fake news no son un fenómeno nuevo ni de Internet. Siempre han existido desde el nacimiento del periodismo. Fake news, entendidos como noticias falsas o información distorsionada, pues de hecho la guerra Estados Unidos-Cuba es producto de lo que hoy llamaríamos una fake news. Porque William Randolph Hearst, dueño de una cadena, no me acuerdo de cuál de las dos que dominaban, que era rival de Pulitzer en Estados Unidos, él tenía intereses en Cuba, quería una guerra con Cuba, que Estados Unidos invadiera Cuba, y le pide a un reportero, vaya, me dicen que hay una guerra en Cuba, vaya a Cuba y investígueme, ¿no? Y el reportero le manda un telegrama y le dice, un telegrama. Le dice, no, señor Hertz, estoy en Cuba y no hay señales de guerra ni por dónde. Y Hertz le responde, usted deme una noticia de que hay una guerra en Cuba y yo haré una guerra en Cuba. Y en efecto, después viene la versión de que fueron atacados soldados norteamericanos por soldados españoles y se desata la guerra de Cuba de 1898. Que claro, ya traía intereses detrás, ya había un conflicto, pero bueno, dentro de la historia del periodismo se cuenta esa como técnicamente es una fake news. Y durante la Revolución Mexicana, pues de hecho, un general, digamos Carranza, para despistar a Villa, pues hacía que un periódico publicara información solamente para despistar. O sea, las fake news siempre han existido. El problema es la multiplicación. Exacto, se exacerbaron en estos últimos años. Sí, o sea, la multiplicación masiva. Bueno, me acuerdo del caso de Napster, Metallica, ¿no? O sea, Metallica siempre lo han grabado en cassettes, sus conciertos, y se distribuían. Y Lars Ulrich dijo, sí, pero el problema es que eran 10 cassettes. Ahora son 10 millones de canciones las que se reparten. Antes eran 10, 100 cassettes, no preocupaban. Es el mismo problema con las fake news. Ahora se dispersan y se generan con facilidad, y más con la inteligencia artificial, que ahora ya puedes crear hasta locutores falsos, ¿no? Robots ahí creados y hacer un noticiario con pura información falsa. Ese es más bien el problema, la multiplicación. ¿Cómo enfrentarlo? Pues bueno, en realidad la credibilidad es fundamental. Hoy hablábamos que el periodismo siempre busca historias de calidad, narrativa y que sean verdaderas. Con eso te vas a ganar la confianza. Y también leí otro estudio que en realidad los productos periodísticos, para que se consoliden, mínimo se necesitan 2 años. Los productos nuevos periodísticos, muchos no aguantan.
no aguantan a la tercera semana cuando no se vuelven virales, renuncian. Como los podcasts, ¿no? De repente decían que este año iba a ser el año del podcast, todo el mundo se la creyó y realmente tengo muchos amigos que todo el mundo sacó su podcast y a los 15 días lo dejaron. ¿Por qué? Porque nadie los escuchaba. Le digo, es que tienen que pasar 2 años, tienes que ganarte la confianza del público. Es eso el fundamental, ganarte confianza y crear comunidad. Y eso se crea con trabajo arduo a través de los años y volviendo con los 2 pilares, la técnica periodística y la ética periodística. Y eso que mencionas, perdón, Negrito, antes de que te ceda la palabra, recuerdo cuando abrí el Twitter de Tribuna, ¿no? Y fue justo en la época de elecciones estatales, donde ganó Calzada. 2009. Exactamente. Nadie tenía acceso a la cuenta más que yo, que estaba en redacción, y básicamente a punta de mensaje de texto y llamada era sacar el contenido, porque era la forma en la que podíamos validar, ¿no? Que era contenido o eran notas pues de calidad y verdaderas, ¿no? Y en efecto, los primeros años de la ejecución de la cuenta de Tribuna de Querétaro en Twitter, pues básicamente yo me sentía como el loquito que está gritándole a la Alameda a la gente, ¿no? Las noticias, porque nadie nos pelaba. Y ahora que he revisado la cuenta en estos últimos días, pues sí, ya tiene una base de seguidores, ya tiene su reputación cimentada, de tal suerte que Tribuna de Querétaro ya podemos decir, ok, es un medio veraz y oportuno en redes sociales, ¿no? Y lo que siga. Mira, ¿y te acuerdas? Bueno, ya estamos aquí de viejitos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la hoy directora de la facultad, entonces que era maestra recién llegada, me insistía, abre la cuenta, y te pregunté, ¿abrimos la cuenta? Y digo, sí, hay que abrir la cuenta, es el futuro. Bueno, ya Elon Musk se encargó de echar a perder el futuro, pero bueno, a ver, no sé qué vaya a pasar con Twitter, con X en los próximos años. Negrito. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Ya terminaste? Sí, adelante. O sea, díganme, ¿no? Porque esto parece ping-pong sin retas, ¿no? Es que me siento así como en mesa de debate. Fíjate, yo tengo aquí una duda bien importante de todo lo que has estado mencionando, Vic, al respecto de la evolución, de los cambios que ha surgido básicamente las plataformas por las cuales se ejercen el periodismo. Ahorita hablamos de ética profesional, hablamos, no sé si inclusive de códigos, hablamos de reputación de los periodistas, pero ahora sí que, pues, discúlpame, ¿no? Yo soy tu alumno más torpe de todos. Entonces, volviendo a las bases, yo encuentro la definición de periodismo, no lo digo yo, lo dice la RAE, como la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. La pregunta es, ¿el periodismo, independientemente de las plataformas, está obligado a evolucionar? Pero ¿quién es la autoridad competente? O sea, ¿quién es la persona o el grupo o el gremio o los viejos sabios que determinan el periodismo cómo debe de ejercer? Por lo mismo estamos hablando de la ética profesional. No es lo mismo decir la noticia Jorge se casó, que salga el encabezado Jorge se casó, a que salga el encabezado de pensamos ni que con rifa, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, que va a terminar hablando del enlace matrimonial de Jorge, pero tiene algunos asegúnes, habrá quien hable de lo bonito que estuvo la fiesta, de por qué se casó, y habrá quienes se dediquen a hablar de lo mal vestido que iba Jorge, de la comida que estuvo fría, de que no hubo ballet parking. ¿Sí me explico? O sea, porque estoy viéndome hacia la raíz del periodismo, la definición estricta de lo que es la acción del periodismo contra la ejecución. Ya me hablaste de la evolución de las plataformas, que sí hay que evolucionar, el telégrafo, hablamos de la televisión, de la radio, de internet, de redes sociales, de los diferentes formatos en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta parte de la ética, hablando, ya hablamos de las fake news, pero hablando de cuando uno quiere empezar a ser periodista, ejercer la profesión de periodismo, y si uno dice, quiero empezar a informar, empezar a comunicar estos datos, cuando uno entra a la carretera, a la pista, yo lo veo así como el gran premio, ¿no? Que cuando quieres entrar, ¿en qué carriles, en qué velocidad, cómo debes de entrar? ¿Quién dicta eso?
Sí, porque pareciera muy simple el hecho de decir, cualquiera puede hacer periodismo bajo esta definición simplista de lo que es el periodismo según la RAE. Sin embargo, con toda la evolución que ha habido, porque no veo aquí que la definición diga versión 2023, ¿no? Sino es la definición, no sé si etimológico o lo que sea, pero ¿quién puede determinar eso para ejercer un periodismo verdadero? Punto número uno. Punto número dos, ¿por qué el periodismo sigue vigente? Y el mismo periodismo, ¿cómo abona la evolución de la sociedad per se? ¿No? Básicamente es lo que yo tengo que quisiera compartir, debatir, y bueno, ahora sí que, como el chismoso de la vecindad, lo dejo sobre la mesa, los escucho. Empiezo por la segunda pregunta. Primero, ¿por qué el periodismo sigue vigente? Porque hay que hacernos una pregunta antes. ¿Para qué sirve el periodismo? Hay un libro fundamental que se llama Elementos del Periodismo, Elements of Journalism, de Bill Kovac y Tom Rosenthal, que por fortuna ya hay traducción en español. Yo conozco la versión en español del 2016, que es de España, y creo que el CIDE recientemente, el año pasado, sacó una traducción mexicana, de una edición más reciente. No la he leído la versión del CIDE, no debe diferir mucho. Pero la primera pregunta es, ¿para qué sirve el periodismo? Uno, sirve para proporcionarnos información en el área industrial que nos doten de herramientas para poder tomar decisiones y defender la democracia. Esta es la versión liberal del periodismo. Y dice, ¿para qué nos sirve la información? Pues la información nos ayuda a identificar cuáles son nuestros amigos, nuestros enemigos, los peligros y los retos que tenemos como sociedad. Y pone, por ejemplo, en la época de los cavernícolas no existía el periodismo, pero sí existía el concepto noticia, ¿no? ¿Cuál era la noticia entonces? Hay una manada de mamuts cerca de tal lago. Esa era una noticia, era información que te permitía mantenerte vivo. O ahí vienen unos tigres dientes de sable, huyan. Esa es otra noticia. No había periodismo, pero sí existía el concepto noticia final de cuentas. Para eso sirve el periodismo, para cohesionarnos, para defender la democracia. ¿Cómo abona para su supervivencia y evolución? Bueno, evidentemente también las sociedades democráticas van evolucionando. Recientemente leí un libro que se llama Los tiranos de Shakespeare y la política. Y pues en la época de Shakespeare, por muy Inglaterra, bueno, la Gran Bretaña, que hoy se diga muy evolucionada, en la época de Shakespeare, si decías algo en contra de la reina Elizabeth, cuello. Por muy por eso Shakespeare ninguna de sus obras de teatro fue contemporánea. Todas habló del pasado, aunque hablara del presente. Él siempre decía, yo estoy hablando de otro rey y de otra reina. Siempre se salvó. Supo evitar la censura. Hoy en Inglaterra, pues uno de los países con más libertad de prensa en el mundo. Salvo que pongas en peligro la seguridad del Estado, todo lo demás lo puedes publicar. De hecho, tenemos los excesos de los tabloides, ¿no? Que vuelven a poner en la discusión hasta dónde llega la libertad de expresión. Hasta tuvimos el caso que intervinieron teléfonos, ni siquiera era una cuestión pública, era una cuestión privada de algunos famosos, no me acuerdo allá en Inglaterra, periódico The Sun, que fue todo un escándalo. Para eso sirve el periodismo. ¿Por qué sigue vigente? Porque en realidad la sociedad democrática sigue vigente. De hecho, ese mismo texto dice, en realidad el periodismo solo existe en los países democráticos. En la URSS, eso no era periodismo. O sea, era propaganda a favor del régimen socialista. Y que me disculpen los cubanos, pero lo que hay en Cuba tampoco es periodismo, es propaganda a favor del régimen socialista de la isla. En México, por fortuna, tenemos un enfrentamiento y eso es sano, que se peleen los medios. Al final de cuentas, la democracia es ruido. Cada medio, cada político busca un medio y ahí encontramos el enfrentamiento. Entonces, yo creo por eso sigue vigente. Las sociedades evolucionan. O sea, en México no es el mismo del 65, por ejemplo, ¿no? Que se prohibió venir a los Beatles. El regente de la Ciudad de México dijo que los Beatles iban a pervertir a la sociedad. Hoy, un Paul McCartney de 82 años, si no me equivoco, en un mes y medio, 2 meses, se presentará en la Ciudad de México. Las sociedades cambian, el periodismo también cambia, los medios han cambiado. Muchos medios condenaron a los jóvenes del 68. Ningún medio público medio comercial salió a defendernos. Hoy hay un tema de coyuntura y sale gente a favor
y gente en contra. Y eso es favorable, porque a fin de cuentas eso abona a la democracia. ¿Y cuál era la primera pregunta? Porque me empecé por la segunda. ¿Cómo ingresar? O sea, si ya está tan evolucionado el tema periodístico ahorita, ¿cómo debes de empezar ahora? O sea, ¿cuál sería como las bases, la forma de empezar? Porque digo, no puedes empezar como en el 68, dijiste, no puedes ejercer el periodismo, es más, del 2010 a la fecha no lo puedes ejercer igual, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos ahora? Las bases no cambian. Primero debes tener una que se llama línea editorial, que es ¿qué quiero decir? ¿Desde qué punto de vista ideológico me paro? Es válido tener un punto de vista ideológico. Es válido decir, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo de centro, yo soy anti todo. Es válido decirlo. Desde ahí empiezas desde el punto de vista ideológico. Y me acuerdo que dijiste, ¿por qué carril empiezo? Es eso. Decías, hablamos lo de Jorge, ¿no? Que se casó hasta que salió en rifa. La segunda que dijiste sería la cabeza del Órale o del Metro. La primera sería una cabeza del Universal. Por eso es tú desde dónde quieres hablar. Desde ahí es donde empieza el periodismo. Después vienen las herramientas básicas técnicas, que son saber lo que es noticia, reportaje, entrevista, cómo hacerla. De hecho, pues ponía el ejemplo de cierto youtuber muy famoso que yo reconozco que hace buenas entrevistas, y ahí me fui enterando que en efecto había estudiado periodismo. Dije, se nota la diferencia en la técnica de hacer entrevistas, a diferencia de otros que empiezan y no saben qué preguntar o qué hacer y solamente empiezan, cuéntame, ¿no? Por ahí debes empezar. Lo demás es cuestión técnica. Entonces ya le cuentas cómo abrir una página web, cómo manejar las redes, etcétera. Yo creo que voy a ser mucho más reduccionista que Víctor, y creo que el periodismo sigue vigente porque es parte inherente del ser humano, ¿no? Parte de la evolución. Porque Vicente Leñero, en su manual de periodismo, y Carlos Marín lo definen desde el inicio como un oficio. ¿Sí? Es muy padre romantizarlo al grado de que sea una actividad profesional, porque sí lo puede llegar a hacer, pero desde su base estamos hablando de un oficio. Así como es 100% necesario la existencia de oficios como carnicería, como carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. El periodismo es un oficio en el hecho de es parte de la comunicación, y la comunicación es algo que va de la mano con el desarrollo y progreso de la civilización. Por eso es que se mantiene y se va a mantener vigente per secula seculorum, ¿no? De entrada por ahí. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar? ¿Cuáles son los organismos o el consejo que dicen que es válido? Aquí me voy a remontar un poquito a episodios pasados donde estábamos hablando con el doctor Romano, y él mencionó un término muy, muy significativo que creo que aquí puede aplicar también, ¿no? Los organismos validadores. A diferencia del arte, donde el organismo validador pertenecía de la alta cultura, no podemos hablar realmente de que haya un organismo validador en cuestiones periodísticas. ¿Por qué? Porque el periodismo en sí tiene que ser imparcial, y si creemos que existe un organismo validador, ya estamos quitándole esa parcialidad, ¿no? Pero sí pueden haber fundamentos, sí pueden haber códigos y demás. Precisamente por eso cada medio debe tener un código de ética, sí o sí, que ese se convertiría en el organismo validador, pero dependiendo de la línea editorial, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a lo mejor suena muy, muy reduccionista, pero creo que también por ahí va un poquito más el camino, ¿no? Sí, lo de los códigos de ética es fundamental. Y de hecho hay otro que hay que agregar. El defensor del lector o el defensor de las audiencias. Son, ¿cómo decirlo? Paradigmas que se están incorporando recientemente, que antes no se consideraban. Hoy, por ejemplo, Milenio en México creo que fue el primero en implementarlo ya por el 99, de que si algo no parecía a los lectores o consideraban que estaba siendo no justo o la información estaba sesgada, pues le escribían al defensor de la audiencia.
y él hacía digamos, una especie de juicio y daba un veredicto. Hoy, por ejemplo, las estaciones de radio y televisión públicas están obligadas por ley a tener un defensor de la audiencia. Los medios escritos no, ahí depende de cada uno, su código de ética, su línea editorial, y va a depender mucho. Tenemos mucho que avanzar en ese aspecto, por eso digo, vamos evolucionando. Es lo que le decía, en el siglo XIX, en Estados Unidos, digamos, la meca de la libertad de expresión, pues Pulitzer, hoy es famoso Pulitzer por el premio, pero en realidad Pulitzer era lo que llamaríamos hoy un periodista amarillista. Por eso en su lecho de muerte dice: quiero resarcir el daño, doy un dinero para que se haga un premio al mejor periodismo y dono dinero a la Universidad de Columbia para que se enseñe periodismo profesionalmente, para que ya no sea un oficio precisamente, para que sea algo que se enseñe de manera profesional en las universidades. Casi como Alfred Nobel, ¿no? Que pues para resarcir el daño por haber inventado la dinamita, pues que era el premio Nobel de la Paz. Así Pulitzer dice, pues a ver, quiero resarcir el daño, cometimos excesos, y crea esta idea de excelencia periodística. Y creo que hacia allá debemos avanzar. Son de las cosas que faltan. Nos falta también fact-checking. Tenemos que evolucionar todavía. Pero por ejemplo, hace 20 años nadie hubiera puesto, si uno hubiera dicho, hay que verificar el dato o hacer fact-checking, te hubieran visto como de loco, ¿no? Hace 30 años decir un defensor de la audiencia, también te hubiera visto así de, ¿y para qué, no? Los medios mandamos. Ya no, lo dije al inicio, hoy mandan las audiencias, pues por tanto hay que escucharlas y saber qué dice. Luis. Ya agarré el papel de moderador, perdón. Sí. No, una de las cosas que acaba de mencionar Miguel, y que lo señalas también tú ahorita con lo que mencionaste, el defensor de la audiencia y de la línea editorial. Si tú tienes una línea editorial desde una radiodifusora, de un canal televisivo, de un noticiero, de un periódico, etcétera, etcétera, ¿qué tan válido es decir que existe libertad de expresión? Punto número uno, ¿no? Porque estoy seguro que debe haber varios periodistas colaboradores de diferentes casas noticiosas que no estén a favor o no se sientan identificados o alineados con la línea editorial que puede estar siguiendo la casa. Ahora bien, volviendo a mi comentario de la definición de periodismo y viendo que las sociedades van evolucionando, pudiera parecer, sin hacer a un lado las habilidades que debe desarrollar un periodista, pudiera parecer que cualquier persona hoy en día pudiera realizar la labor neta, digámoslo, la labor nuclear de lo que es el periodismo. O sea, un influencer, un generador de contenido, un tuitero famoso, alguien en Twitch, ¿no? De las diferentes plataformas en función a la audiencia que tenga. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tan vigente sigue la labor del periodismo? Porque al decir esto y decir que, bueno, es que ya cualquiera puede opinar cualquier cosa, ya las líneas editoriales no valen. ¿Por qué? Porque la línea editorial pues me la puedo brincar por la libertad de expresión, hay un defensor de audiencia, pero pues a final de cuentas hay otras voces en contra, tenemos este influencer que dice esto y todo, y a final de cuentas el que consume la información es el que dará la interpretación y actuará en consecuencia de lo que escuchó, ¿no? O interpretó, ¿no? Entonces, ¿qué tan vigentes? No estamos hablando en un momento en el que el periodismo está, pues no pasando a extinguirse, sino más bien a desvirtuarse con tendencia a ya no ser tan importante, derivado de todo eso que estamos pasando. ¿Respondo o...? Yo pensé que todavía le faltaba tu comentario. Es que justo es hacia donde iba mi cuestionamiento inicial, y lo voy a ejemplificar en algo que esté muy actual en este momento, que repito que es 13 de septiembre. Esta semana ha estado muy, muy, muy en tendencia de contenido la sentencia que recibió Danny Masterson por voy a decir ese que ahora sí le dicen para que no nos censuren y nos bajen el contenido, ¿no? En 2 casos, ¿no? Y le dieron al muchacho pues 30 años de bote. Esto trajo que salieran a la luz unas cartas de carácter que hicieron más de 50 artistas a favor de Danny Masterson, etcétera, etcétera.
esta información que es de tendencia porque es de entretenimiento, de figura pública, etcétera, etcétera, está mucho más abarcada por generadores de contenido que no necesariamente tienen la validez o hacen el fact-checking del que están hablando, pero sí son quienes están promoviendo con mayor alcance la difusión de esas notas. Y ahí es donde a mí me parece que existe la amenaza hacia el periodismo. ¿Por qué? Porque si en algoritmos son más consumidos otros contenidos u otros creadores de contenidos versus una entidad con ética periodística, no lo vemos como un riesgo para la información. O sea, a mí me parece que sí. A ver, respecto al caso de los influencers, hace algunos años... Es que los creadores de contenido no necesariamente son influencers, son creadores de contenido. Volver de influencers, porque lo llevan a considerar periodistas. Pues hay un tal Cayo de Hacha y un tal Chumel, que de hecho ellos nunca se definieron como periodistas, pero fueron tan impacto como opinaban de política que muchos, incluso Radio Fórmula, si no me equivoco, hasta les dio un programa. ¿Quién regula esto? Pues al final, nuevamente, voy a sonar bien capitalista, pues el mercado. Sus programas no tuvieron el éxito que esperaban, pese a que eran influencers. Su área de influencia era otra, las redes. Y las redes no necesariamente tiene que ver con el público que consume noticias. Hubo otro caso. Ibai, el español. Muchos se sorprenden y se siguen sorprendiendo de que, por ejemplo, Messi solo le da entrevistas a él. Pero a final de cuentas esa no es una entrevista periodística. Y por eso Messi se la da, porque no es una entrevista periodística. Y además porque tiene amigos futbolistas y en realidad, como dice otro dicho periodístico, ¿no? Eso ya no es periodismo, esas son relaciones públicas. Si no vas a cuestionar a alguien, entonces no es periodismo, está haciendo relaciones públicas. Pues lo que hace Ibai no es periodismo, aunque lo consideren entrevista. Y de hecho, ya se decantó. A final de cuentas, actualmente tiene una liga, la Kings League, que son reglas distintas de fútbol, socio de Piqué, etcétera. A final de cuentas, pues él ya demostró, nunca quiso hacer periodismo. En cierto momento hubo esta confusión. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, pues a final de cuentas no es periodismo. Y ahí sí, digo, no me simpatiza gente como López Dóriga y compañía, pero ellos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Siguen haciendo periodismo como desde hace 30 años y se han adaptado a las redes sociodigitales, que sería su nombre correcto. Y es como hemos ido avanzando. Los creadores de contenido, ese es el punto. A final de cuentas, es lo que decíamos, cualquiera puede hacer periodismo. Hayas estudiado o no periodismo, solo te tienes que saber las reglas y los géneros y la técnica y la ética. O sea, no ocupamos una cédula de lo que decía como la de los abogados para poder ejercer el periodismo, porque es la libertad de expresión. Eso siempre le he dicho a mis alumnos, pues van a tener que competir contra gente así, o sea, que no estudió. Y también el que haya estudiado periodismo no te garantiza que seas buen periodista, y al revés, el que seas popular no te garantiza que también vayas a hacer buen contenido. Entonces tenemos que buscar el punto intermedio. Y es el reto que nos tenemos que enfrentar. A final de cuentas, el mercado, la audiencia pone en su lugar a cada uno, ¿no? Tengo alumnos que han querido ser influencers, llegan a un pico chiquito y después pues, desaparecen. A final de cuentas, pues bueno, tienen que entender que pues, influencer es como los futbolistas, ¿no? Solo uno de cada 1000 o más llegan a primera división. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de constancia, de apelar al público. Es un público que consume muchas cosas, tiene muchos canales de información. Antes, pues teníamos el canal 2, el 5, y si tenías buena antena, el 7 y el 13. Si tenías buena antena, porque en mi caso teníamos mala antena y no veíamos el 7 y el 13, o lo veíamos medio borroso. Entonces, ahora tienes una infinidad de canales, se pierde, ya no hay una audiencia única, hay fragmento de audiencias. Incluso en la música, antes o te gustaba el rock o el pop o la norteña, eran 3 o más. Hoy de repente hay una diáspora de géneros que así de no sé quién sea. Y bueno, supongo que el género dominante es la regional mexicana, ¿no? Pero en realidad ahí las estadísticas marcan que pues, también hay mucha dispersión en el consumo. ¿Por qué? Porque antes solo tenías una opción para consumir, 2 opciones, 3 estaciones de radio.
comprar el disco. Hoy tienes YouTube, Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, los propios CDs, la piratería. Tienes infinidad de opciones para escoger en el mercado. Entonces, ahí es donde empieza el valor del periodista. ¿Dónde te vas a mantener? Y volvemos a lo que decíamos del inicio, la técnica y la ética. Yo sé que lo que hablo suena un poco romántico. Digo, por parto de mi realismo. Creo que pues, el mercado, a final de cuentas, la audiencia va a poner en su lugar a cada uno de estos actores. Y pongo los ejemplos anteriores como prueba de lo que ya ha pasado. Oye, y con tantas cosas y tantos medios y tantos periodistas y todo lo demás, ¿tú crees que ahorita estemos como sociedad más informada o menos informada que hace unos 5 años? ¿Estamos más o menos informados? Y en función a tu respuesta, ¿crees que la labor del periodismo sí está cumpliendo? A ver, creo en la primera pregunta. Hay algo que se llama narcotización de la información. Estamos narcotizados. Como hay una sobredosis de información, ya estamos narcotizados. Creemos que sabemos todo. De hecho, Douglas Coupland en su novela esta, La Generación X, que yo soy Generación X, habla de sobredosis histórica, que yo creo lo adaptaría para sobredosis de información. Recibes tanta información que crees saber todo, pero él acaba sabiendo nada. O sea, hoy sí recibimos información en todos lados. Recibimos información que unos vatos aventaron un gatito. Recibimos información que un rotoplas navegó por los ríos de Guadalajara, si no me equivoco. Que Claudia Sheinbaum recibe el bastón de mando. Que Xochitl tiene una casa roja. No profundizaron la información. Que tal. Eso es tanta información que estás narcotizado de ¿y cuál es la verdadera? ¿Cuál debería ser la labor del periodismo? Pues bueno, discernir qué información es importante para ti. Justo le decía hoy en clase, a ver, hoy en Querétaro, a estas horas eran las 6 de la tarde, 6:30. ¿Qué información nos es necesaria para sobrevivir? Porque ahorita Querétaro es un caos. Y, pues que Curi hizo esto. No, en este momento la información es tales avenidas están cerradas por los concheros, 5 de febrero está colapsado por esto y tal calle están construyendo un puente. Y vuelvo a la definición, el periodismo te da la información que necesitas para sobrevivir. Y ya después, también para defender la democracia. Esta información necesitamos en este momento para sobrevivir. ¿Y qué colonias no tienen luz por las obras de 5 de febrero? Que bueno, que espero ahorita no se me vaya la luz porque vivo cerca de 5 de febrero. Ese es el punto. Tenemos que cumplir en ese aspecto. Estamos rebasados en esta coyuntura por esta sobredosis de información. Ya en esta ola... Bueno, son muy capital. Ya el mercado, la audiencia se encarga de poner a cada uno en donde le corresponde. Miguel, ya vámonos con las últimas cuestionamientos porque ya es momento de cerrar el podcast. Claro, yo creo que también se trata de un tema de alienación, ¿no? A mí me da mucha risa pensar en American Idiot de Green Day, pero básicamente es de lo que habla, ¿no? De cómo los medios crean histeria y paranoia precisamente para poder tener mover unidades, ¿no? Y al hablar de unidades estamos hablando de ejemplares, de tiraje, de reproducciones, etcétera, etcétera. Creo que uno de los riesgos principales a los cuales se está enfrentando el periodismo, y es lo que estaba platicando justo anoche con Tricia, es el cambio del lenguaje en pro del algoritmo, ¿no? En 1984 de George Orwell habla de la neolengua y cómo ya no existen términos como libertad y demás, precisamente para que no se creen esas ideas, ¿no? Y uno de los recuerdos que tengo de 1984 es que no existe el término malo, sino las cosas ahora son no buenas. Y justamente vemos esto en el término, en la utilización del algoritmo, ¿no? Cuando en lugar de decir esta persona murió, ya se refieren a esta persona desvivió, ¿no? Precisamente para evitar la desmonetización o ser ocultados por algoritmos. Ese es uno de los riesgos que el periodismo se va a enfrentar a futuro, ¿no? La creación de un nuevo... bueno, no puedo decir nuevo, sino de una neolengua que pues le quite significado al lenguaje como tal.
Oye, pero eso, lo del 84, ahorita que me mencionas, yo lo cuento a un amigo abogado, que eso sí es muy, muy buen lector y culto. Y hemos hablado de esto que decía, pero es que esta perversión del lenguaje no empieza con el algoritmo ni con el periodismo, empieza con los políticos. Cuando dicen, tuvimos un crecimiento negativo. O sea, crecimiento negativo en realidad es que fue decrecimiento, pero hay que decirlo de manera positiva. O la otra que yo le critico a cuando dicen, tienes áreas de oportunidad, o sea, estás fallando. No, pero decimos, veo áreas de oportunidad. Esta manipulación del lenguaje, como tú dices, para no hablar lo negativo, bueno, viene desde antes. Ahora bien, el algoritmo sí buscas muchas cosas para evitar, y por eso digo, una de las tareas que dejé es, ¿creen que nos va a reemplazar un algoritmo? O sea, ¿cómo nos va a afectar el algoritmo? Ya cuando cambian el algoritmo, me imagino como un diablito muy malo ahí en las redes sociales, que solo él sabe cómo se maneja. La verdad es que desde el 2006 que dijeron que un algoritmo cambió el resultado electoral a favor de Calderón en el preconteo del IFE, siempre me imagino al algoritmo como un diablo malo ahí que anda cambiando cosas. Y hoy nos enfrentamos a la dictadura del algoritmo. ¿Cómo saber manejarlo? Sí, una cosa como tú mencionas, también tenemos que cambiar el lenguaje. Pero en realidad el periodismo siempre ha cambiado mucho de su lenguaje de acuerdo a la tecnología. Las cabezas de hoy son muy distintas, por ejemplo, las de hace 20 años. El Reforma hace 20 años, entre menos, mejor. A veces Reforma con una cabeza, con una palabra era suficiente. Hoy una palabra en internet de cabeza, de titular, no te sirve de nada. Tienes que tener mínimo de 9 a 12 para que los algoritmos te detecten y con ciertas palabras clave, ¿no? Sí, tenemos que adaptarnos, no es nuevo. Antes en el papel, pues, más grande fuera, mejor se veía. O como esta famosa cabeza cuando las encuestas en Estados Unidos fallaron y predijeron la victoria del contrario y ganó el otro que fue presidente, que ya decían gana tal y acabó volteándose el resultado, ¿no? Esas cabezas eran distintas. Hoy las cabezas tienen que tener de 9 a 12 palabras. Antes, yo como editor, bueno, tú lo sabes, quitaba palabras hasta casi dejarlas como monosílabos. Hoy eso ha cambiado. Nos tenemos que adaptar a eso. No solo es la dictadura del algoritmo, es la dictadura también del consumo de las audiencias, es la dictadura no es dictadura, es el molde que nos pone la tecnología, porque el periodismo, al final de cuentas, una de las definiciones es que vende productos, vende informaciones, vende opiniones, comercializa productos en soportes tecnológicos. Y ahí está muy abierta desde papel hasta lo digital, pasando por la radio y la televisión. Es una definición que viene en el libro de Historia del Periodismo, que desde 1480 y tantos viene siendo lo mismo. Tiene 6 características, acabo de decir 4, y también no recuerdo las otras 2. Pero bueno, esa es la cuestión que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar, y bueno, ya no alcanzamos a tocar el tema de la publicidad, que es otro tema que nos alcanza, que también afecta el desarrollo del periodismo. Pero hagamos una segunda parte, Víctor, de cómo la publicidad y cómo la comercialización del medio periodístico se lleva a cabo y cómo nos tenemos que ir adaptando. Mientras, te agradezco mucho que nos hayas invitado en el episodio del día de hoy. No sé si Jorge o Luis quieran dar alguna conclusión. Pues bueno, lean Tribuna de Querétaro, sobre todo si viven en Querétaro. Si viven en Ciudad de México, pues los editoriales son buenos, pero no creo que les mantenga informados de una forma relevante. Y pues bueno, nos quedamos con la lección de que el oficio periodístico, yo sí le voy a seguir llamando oficio, es importante en el desarrollo de la civilización. No, se tiene que ir adaptando y pues esperaré ansioso el tema de periodismo y publicidad. Bueno, por nuestra parte yo saco con la conclusión de que el periodismo, así como la mercadotecnia, son innecesarias para obtener información y tomar decisiones. Entonces eso me gusta mucho a mí. Y la pregunta del día de hoy: ¿está usted de acuerdo en que Miguel se peine cuando se presenta el podcast? Sí, no. No lo sé. Estoy peinado, como Peso Pluma, pero peinado. No trae el mismo peinado que yo, nada más que ya a estas horas. Ya. Informó desde Pueblo Quieto su reportero Luis González.
Muchas gracias, Negrito. Pues, Víctor, no me queda más que volverte a agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy. Ahorita ya mi productor George me va a echar una cortinilla en mi carecita. No olviden que pueden escribirnos a nuestro correo contacto@wru.com.mx, que si quieren conocer los servicios de la Agencia de Comunicación Integral, pueden hacerlo en www.wru.com.mx, que si les acomoda mejor el WhatsApp, pueden escribirnos al 55 13 72 31 93 y bueno, tenemos todas las redes sociales menos OnlyFans porque pues no, o sea, el negro y Jorge no me ayudan, la verdad. Nos vemos el siguiente hashtag Martes Marketoso. Tengan un bonito día. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.